Emigrar a España para nosotros ha sido una bendición y a la vez un gran reto. Llegar a un lugar desconocido, adaptarnos a una nueva forma de vivir, caminar sin saber qué viene a continuación. Realmente es un proceso en el que a veces se pasan momentos difíciles. Son muchos los cambios sucediendo al mismo tiempo, pero quien nunca cambia es Jesús. Nos sigue amando y direccionando en todo tiempo y lugar. En Él está puesta toda nuestra esperanza. Hoy te abro las puertas de nuestra casita para contarte cómo vamos poco a poco transformándola en un hogar y adaptándonos a esta nueva vida en España. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Una vez más, yo estoy muy feliz de que estén por acá de nuevo acompañándonos. Y en el día de hoy, tal como había dicho en el video pasado, quiero invitarlos a el house tour de nuestra casa. Es una casa que todavía está en proceso de acomodar, de decorar, pero bueno, sí quiero mostrarles las poquitas cosas que hemos ido haciendo y también luego para que vayan viendo la evolución, porque sí que pensamos pues irla acondicionando cada vez más, decorándola, porque planeamos pasar un tiempo aquí. Y luego de mostrarles la casa también voy a estar respondiendo a algunas preguntas con respecto al piso, con respecto a cómo fue que conseguimos el piso, así que bueno, quédense en el video que va a estar súper interesante. Así se ve nuestra casita por fuera, es un tercer piso y bueno, quería mostrártelo antes de seguir. Bueno, ya estamos en el interior de la casa y aquí detrás tengo la puerta de la calle, por decirlo así. Si seguimos caminando por el pasillo de la casa, acá está la habitación de mi primo, que es la segunda como estancia de la casa, y luego otra habitación que les voy a mostrar ahí que está vacía, lo que tiene son cajas y cositas así, y acá está la cocina que les voy a mostrar en detalle ahora. Luego seguimos caminando, está el baño de invitados, el otro baño que es como más completo, y luego está mi habitación, que es lo último que les voy a enseñar. Por aquí está la sala, que todavía obviamente tiene ahí como un espacio en blanco que hay que rellenar, pero bueno, por ahora está bien, poco a poco. Y bueno, lo primero que vemos acá es una mesita de televisor muy antigua. Quiero mostrarles en detalle este mueble porque está muy interesante. Es un mueble que sé que no es para todos los gustos, pero yo creo que más adelante, cuando yo pueda, le voy a dar como una segunda oportunidad a este mueble porque está bonito, ¿eh? Solo le falta un poco de cariño y a lo mejor más adelante lo puedo pintar y lo puedo como darle una segunda vida. Les voy a mostrar los detalles que tiene. Acá el tirador de la gaveta. No sé exactamente de qué estilo es, pero sí está como muy curioso y a mí me gustan mucho las cosas curiosas. Miren la pintura que tiene aquí, no es la misma pintura que tiene del lado acá, son como escenas diferentes y no sé, el mueble está bien curioso y aquí debajo le puse algunas cosas para pues darle un poco de vida. Aquí pueden ver la mesita de bar que nos prestaron, que todavía la tenemos, y aquí comemos casi siempre. Otra cosita curiosa de por aquí por la sala es esta estantería que ya venía con la casa, era uno de los pocos muebles que venía con la casa y bueno, me regalaron todos estos libros que pretendo leer realmente y bueno, los puse aquí, los acomodé y también compré este cactus que me costó solo 99 céntimos. Y bueno, por acá pues los aparatos del wifi y tal. Bueno, yo creo que es un rinconcito bastante bonito y acogedor. Y bueno, pues creo que esta mesa, ya cuando tengamos otra mesa, pues la vamos a devolver, pero pues hemos pasado muy buenos momentos aquí, ¿eh? Otra cosa que quiero mostrarles es la vista que tengo desde esta ventana, una vista al monte, muy bonita, la verdad. Es una de las cosas que más me gusta de esta casa. Este mueble nos lo regalaron hace poco y bueno, lo estamos utilizando por ahora. Y bueno, aquí yo traté de hacer como una especie de pues de recibidor que quizás no sea lo más bonito del mundo, pero bueno, ahí vamos. Y como ven, un amigo nos dio fotos típicas de La Habana en los años 50, antes de los años 50. Bueno, de hecho tenía que mostrarles este también, que es pues la bodeguita del medio, es como un dibujo. Me encanta tener algo alegórico a Cuba en mi casa
Y bueno, esto también contribuye a ello, así que gracias a nuestro amigo Manuel. Y bueno, la habitación de mi primo, pues no se la voy a mostrar porque esa es su privacidad. Aquí tenemos la otra habitación, que esta la tenemos con cajas y con ese tipo de cosas porque bueno, no tenemos más nada que ponerle aquí, y aparte necesito lavar todo esto que ven aquí, son cosas de ropa y esas cosas que tengo que ir lavando. Este es el baño de invitados, como ven es muy sencillito, tiene un espejo, tiene aquí pues para lavarse las manos y un inodoro. Y grabando esto me acabo de dar cuenta que tengo que limpiar el espejo. Vamos a limpiarlo un momentico. Listo. Luego está este otro baño que es como un poco más completo. Tiene los aparatos sanitarios. Ahí tengo yo todo lo que es lo de limpieza de aquí del baño y del piso. Esta cortina me la regalaron, está preciosa, me encanta por los detalles que hace. Tiene detalles en gris oscuro, en gris claro y en beige, o sí, es como un beige. Bueno, y cuando abres la cortina, este baño lo que tiene es una bañera, que es un poquito peligroso a la hora de salir, pero bueno, está bien. Si se tiene cuidado, no tiene por qué haber ningún problema. Les cuento que antes no podía lavar porque no tenía lavadora, pero ya gracias a Dios tenemos lavadora. Compramos una lavadora de uso y bueno, funciona, mira, perfectamente. Así que bueno, acompáñame a lavar. En este pasillo todavía no tenemos luz ni lámpara, pero bueno, eso se va a solucionar. Y aquí tenemos algunos cuadros alegóricos también a pues Cuba, que nos regalaron. Y luego está mi cuarto. Y como pueden ver, cambiamos de habitación. Antes estábamos en la que tiene las cajas que les acabo de mostrar. Pero bueno, escogimos esta al final porque distribuye el espacio mucho mejor y ahora les voy a mostrar por qué. Es que cuando se entra a la habitación, lo primero que se ve pues son los pies de la persona, y ya luego como que distribuye hacia la cama. Esto por un tema de privacidad yo creo que está muy bien, y es una norma que se usa a la hora de distribuir pues las habitaciones, a la hora de pensar cómo se va a distribuir una habitación. Este ventilador y la plancha que está ahí, que no va ahí, pero bueno, ya saben, cosas que pasan en una casa, pues esto lo compramos. Nos ha sido bastante útil ahora en el verano porque ha hecho calor, entonces ha sido bueno tener el ventilador. No sé si se acuerdan de esta mesita que les dije en el video anterior que nos la habían regalado. Pues miren, acá está, la tengo como de cómoda, le faltaría como un espejo ahí para que se vea como más bonita. Y eso que tengo ahí es mi expediente laboral de Cuba para luego actualizar mi currículum vitae. Y este reguerito que se ve aquí es ropa limpia que tengo que doblar. Bueno, esto que ven acá atrás, que se lo voy a mostrar ahora un poquito más a detalle, es el armario. El armario lo compramos en una tienda de segunda mano que nos recomendó una de ustedes, una chica que me puso en los comentarios que por aquí había una tienda de muebles de segunda mano. Bueno, pues que sepas que esto lo compramos ahí en esa tienda y nos costó bastante barato, gracias a Dios. Y bueno, les muestro más a detalle. Se abre con estas manijas de aquí tan interesantes. Yo nunca había visto un armario que tenga pues este tipo de manija. Y bueno, acá están nuestras cositas, más o menos organizadas. No están del todo perfectas, pero bueno, por ahí vamos tratando de tener las cosas lo más organizadas posibles. Aquí tenemos los zapatos y algunas de mis carteras y bolsos y tal. Como les he comentado en otros videos, estamos comenzando ahora a amoblar nuestra casita, a acondicionarla, y todo cuesta dinero y todo es poco a poco. Entonces bueno, yo con lo que tengo estoy muy agradecida. Bueno, acá tenemos la cocina. Creo que ya la cocina se las había mostrado. Por aquí tengo algunas tacitas de adorno que me dio mi tía y otras por allá, la sandwichera, la tabla, y bueno, tiene bastantes estanterías, lo cual es muy bueno para guardar cosas, para no tener las cosas como que a vista.
Bueno, grabando este video me dio un poquito de hambre, así que me voy a preparar algo de comer rapidito, porque aunque no lo crean, ya es horario de almuerzo o de comida, como se dice aquí. La cocina se ha convertido en mi actual cuarto de guerra. Es el lugar donde yo paso más tiempo en el día y también donde tengo mayor comunión con Dios. De tal manera que aunque esté haciendo las cosas de la casa, pueda estar orando y adorándole. Esta bebida nos la regaló un amigo y desde que la probamos nos encantó. Es como tinto de verano, pero sin alcohol y sin azúcar. Realmente tiene el sabor del limón, el sabor de la uva y no sé, es como un refresco, pero de tinto de verano. Yo no sé, pero a mí me ha encantado. Bueno, me senté por aquí a conversar un poquito con ustedes y a responderles algunas de sus preguntas que me hicieron en el video pasado. Entonces, bueno, la primera pregunta dice: ¿cómo encontraron vivienda o renta sin tener trabajo? Bueno, la verdad es que sin trabajo es muy difícil encontrar renta y aún teniendo trabajo, pues te piden la nómina, te piden un contrato y te piden en la mayoría de las ocasiones que tengas más de 6 meses trabajando en un centro de trabajo. Y eso, claro, es muy difícil para una persona que acaba de llegar. Y lo que hicimos en nuestro caso fue pedirle ayuda a mi primo, que ya está trabajando aquí hace bastante tiempo, y él nos ayudó con todo el tema de la nómina, del contrato. Y aparte de todo esto, en la agencia inmobiliaria donde nosotros encontramos este piso, nos pidieron, aparte de la nómina y el contrato de trabajo de mi primo, alguien que nos sirviera como avalista. Un avalista viene siendo como un codeudor en Cuba, porque como que responde económicamente cuando tú no puedas pagar el piso, algo así. Nosotros tenemos un amigo aquí, un gran amigo que quiso ser nuestro avalista, se brindó para ello y la verdad que le estamos muy agradecidos a los dos, tanto a mi primo como a nuestro amigo que se brindó a ser avalista, que realmente eso no todo el mundo lo hace, y nos tuvieron la confianza para hacer todo esto. ¿Cuánto cuesta la renta? Bueno, la renta cuesta 450 € mensualmente, pero aparte de esa renta se paga la comunidad. En este caso, en este edificio, la comunidad tiene un costo de 40 € por apartamento, por vivienda. Por lo tanto, la renta cuesta 490 €. Hola de nuevo, ya son las 5 de la tarde por acá. Mi esposo acaba de llegar de su trabajo y bueno, hoy le hicieron como un regalito en el trabajo. Por aquí trajo esta, creo que se llama empanada gallega o algo así, que es un plato típico de aquí de la región de Galicia. Y también le regalaron un pan, este pan no sé cómo se llama, pero bueno, no sé, es algo bonito que le hayan regalado esto. Por ahora siento que lo que debo hacer es quedarme aquí en casa atendiendo mi hogar y a mi esposo, apoyándolo en oración y también tratando de que mi casa poco a poco se vaya convirtiendo en un hogar. Hay días más difíciles que otros en los que no se sabe qué es lo que va a pasar a continuación, pero Dios tiene el control de todo y en eso debemos regocijarnos viviendo un día a la vez. Muchas gracias por quedarte en este video, la empanada estaba deliciosa y bueno, si te gustó dale un like y si no te has suscrito, suscríbete para más videos. Dios te bendiga, chao.